Familia Koinonia, ¿cómo están? Mucho gusto. Para los que no me conocen, mi nombre es Horacio Urtiaga. Soy el pastor de la iglesia Koinonia Rodríguez de Mendoza en la región de Amazonas. Y esta noche quiero compartir con ustedes un mensaje que el pastor Brian me pidió compartir. El título del mensaje se llama Tres enfoques del amor verdadero en la cruz. Hoy día vamos a ver Juan capítulo 19. Vamos a ver los versículos 16 en adelante. Y les pido por favor que me acompañen con sus Biblias a Juan 19. Y quiero contarles un poco del contexto antes de entrar en el capítulo. Jesús ya está en los últimos momentos de su vida. Jesús va a ser crucificado. Pilato ha querido sacar a Jesús de esa situación. Los fariseos lo han entregado y Pilato se da cuenta por las conversaciones que tiene con Jesús que Jesús no es un hombre cualquiera. La actitud de Jesús ante Pilatos es algo que a él lo intriga. La mayoría de personas delante de un gobernador como Pilato estaría pidiendo misericordia, estarían nerviosos, angustiados por la situación. Pero Jesús está en una paz increíble. Y es más, Jesús le empieza a dar declaraciones a Pilato sobrenaturales, como que es de otro reino y como que si fuera la voluntad de su padre vendrían sus mismos soldados a liberarlo y cosas así. Entonces Pilatos está sorprendido y sabe que algo no cuadra, sabe que algo no anda bien. Que Jesús no es culpable primeramente, pero que tampoco es un hombre común y corriente. Luego, Pilato va a recibir un mensaje de su esposa. Y su esposa le va a decir, por favor Pilato, no tengas nada que ver con este hombre justo, porque he tenido sueños raros con respecto a él. A raíz de eso, Pilato con mayor razón quiere soltar a Jesús. Pero él teme más al hombre que a Dios. Él teme más a la multitud que a la justicia, a la verdad, a la inocencia de Jesús. Así que él cede ante la presión. Y lo primero que hace Pilatos es azotar a Jesús. Azotarlo para que cause pena, para que cause lástima dentro de la multitud, pero aún así, la multitud se enfurece más, la multitud quiere ver a Jesús crucificado. Así que Pilato, en buena cuenta les dice, pero él es el rey de los judíos. Y ellos le dicen, no tenemos más rey que el César. Y Pilato va a dejar que Jesús sea crucificado por la voluntad del mismo pueblo de Israel, por la voluntad de los líderes religiosos del pueblo que han decidido darle muerte a su Salvador. Eso es algo bien triste. Y en el versículo 16 del capítulo 19 vamos a ver la continuación de eso. Y vamos a ver a Jesús dando 7 declaraciones en la cruz que nos van a mostrar lo que es el verdadero amor. Jesús en la cruz va a mostrar un amor sobrenatural, un amor que estamos llamados nosotros a dar. Por eso es que el mensaje se llama Tres enfoques del amor verdadero en la cruz. Así que empecemos este recorrido viendo el versículo 16 del capítulo 19 según San Juan. Voy a leer la Biblia Nueva Versión Internacional. Esa es la Biblia que voy a estar leyendo hoy. Así que si pueden cambiar sus versiones en sus dispositivos o si la tienen a la mano, pónganla en la NBI. Si no, acompáñenme en la lectura todos juntos. Vamos a leer lo que dice el versículo 16 del capítulo 19 de Juan. Juan nos sigue relatando lo siguiente. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran, y los soldados se lo llevaron. Jesús salió cargando su propia cruz hacia el lugar de la calavera, que en arameo se llama Gólgota. Allí lo crucificaron, y con él a otros 2, uno a cada lado y Jesús en medio. Acá Juan nos dice que Jesús ya es llevado. Es llevado al lugar de la calavera, conocido como Gólgota. Por los otros evangelios nosotros tenemos un panorama más claro de lo que sucede en este momento. Jesús está yendo hacia el lugar de crucifixión, hacia el lugar donde Él va a fallecer, donde Él va a morir por nosotros. Jesús no va a poder llevar la cruz, porque Él había sido azotado duramente y maltratado por los soldados romanos, a cargo de Pilato. Así que se le va a aparecer un hombre, Simón de Cirene, a quienes los soldados le van a pedir que lleve la cruz de Jesús. Jesús no va a llevar la cruz literalmente, como nosotros la vemos en las películas, crucificado, travesaño y el parante. Solo va a llevar el travesaño, un travesaño que pesa casi 50 kilos. Jesús va a ir llevando eso. Y los otros evangelios nos dicen que a Jesús le ofrecen vino mezclado con hiel, pero Él lo rechaza. ¿Por qué Jesús rechaza esta entrega?
Porque lo que se le ofrece a Jesús es un narcótico. Es algo que iba a hacer que él no sintiera el dolor que está experimentando en ese momento y el que experimentará al ser crucificado. ¿Por qué lo rechaza Jesús? Porque Jesús nos ama con todo su corazón y Jesús quiere experimentar cada gota de dolor que nosotros merecemos. Él vino a cargar todo el castigo por nosotros. Él vino a sufrirlo hasta lo máximo. Él no va a dejar de sufrir en nuestro lugar. Él ha venido para eso y todo eso por amor. Así que Jesús, como nos dice el texto, está yendo hacia el Gólgota. Y es ahí donde Él va a ser crucificado. Y quiero hablarles un poquito acerca de lo que es la crucifixión. Los autores de los evangelios no nos dan muchos detalles. ¿Por qué? Porque para ellos era común y para los lectores la crucifixión. Era algo que ellos conocían, era algo que ellos siempre habían visto. No necesitaba darse detalles. Y tampoco no querían causar en la gente que leía este pasaje lástima. Porque lo que Jesús está haciendo en la cruz es algo doloroso, es algo duro, pero es un evento que lleva a la victoria. Es un evento que Jesús lo está haciendo voluntariamente por amor. La crucifixión es algo que para un ciudadano romano era impensable. Si tú eras un ciudadano romano, nunca te iban a crucificar. Era impensable para un ciudadano romano, capaz para un esclavo. Pero si tú eras un ciudadano romano, la crucifixión era impensable. Los que inventaron la crucifixión fueron los persas, pero los que la perfeccionaron fueron los romanos. La crucifixión tenía la intención de ser un castigo que iba a hacerte sufrir trágica y dolorosa y lentamente. Esa era la intención, que tú sufrieras y que sufrieras por un largo tiempo. Esa era la intención. Jesús va a ser llevado, como les dije, por un travesaño. Va a ser llevado por un travesaño que casi pesa 50 kilos. Simón de Cirene lo va a ayudar a llevarlo en el camino, prácticamente una gran parte de él. Jesús, cuando iba a llegar a ser crucificado, las ropas que él tenía puesto se las iban a arrancar. Al arrancarle la ropa a Jesús antes de ser crucificado, todas sus heridas que él había recibido mientras estaba siendo azotado se iban a abrir. Así que iba a tener un montón de heridas profundas abiertas nuevamente. Se le iba a echar en el piso para ser clavado. Y al echarse iba a ser desnudado. Sus prendas iban a ser retiradas de él, sus heridas iban a ser abiertas. Y mientras a Jesús lo están crucificando, ustedes imaginarán la tierra mezclándose con la herida. Más o menos para que entiendan lo que Jesús está sintiendo y está sufriendo en ese momento. Generalmente, como señal de vergüenza, se crucificaba a los criminales sin ropa, totalmente desnudos. Pero sabemos por escritos judíos que los judíos no permitían que se mostrara esa falta de pudor en la crucifixión. Así que sabemos que Jesús no fue crucificado completamente desnudo. Cuando Jesús está siendo crucificado, se le clavaban en esta sección unos clavos bien largos y daban en un nervio que causaba mucho dolor. Así que Jesús experimenta un gran dolor al ser atravesado por esos clavos. Jesús, al estar todo desgarrado, iba a experimentar la asfixia, porque tú al ser crucificado no ibas a poder en la posición de crucifixión respirar. Tendrías que apoyarte en tus pies, que iban a estar puestos en una base como una garra en el parante de la cruz para tomar aire. Y luego ibas a descender nuevamente, porque no podías mantenerte en esa posición. Ustedes se imaginarán con la espalda toda rasgada lo que Jesús tenía que sufrir cada vez que tenía que tomar aire. Cada vez que él tenía que tomar aire. Generalmente, las personas crucificadas morían por asfixia, morían por un shock, por tanta pérdida de sangre o por un paro cardíaco. Esas eran las consecuencias a las que llevaba la crucifixión. Y era algo que Jesús está experimentando en este momento. Se nos dice que él está yendo al monte de la calavera, que en hebreo es Gólgota. En el griego, la palabra es cranium. Ustedes al escuchar la palabra cranium ya tendrán una idea de lo que quiere mostrar el autor. Era un monte, y yo los animo a buscar en internet la imagen del monte Calvario. Era un monte que tenía, por así decirlo, como dos ojos, una nariz y una boca, que tenían la figura de una calavera. Y es ahí donde Jesús está siendo llevado. Si ustedes fueran a Israel el día de hoy podrían encontrar el lugar turístico de ese evento, el que se conoce comúnmente.
Así que Jesús está siendo llevado y está siendo crucificado, todo por amor a nosotros. Jesús está en control en todo este momento y todo ese sufrimiento lo está pasando por amor. Miren lo que Juan nos sigue diciendo en el versículo 19. Dice: Pilato mandó que se pusiera sobre la cruz un letrero en el que estuviera escrito: Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Muchos de los judíos lo leyeron, porque el sitio en que crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad. El letrero estaba escrito en arameo, latín y griego. No escribas Rey de los Judíos, protestaron ante Pilato los jefes de los sacerdotes judíos. Era él quien decía ser Rey de los Judíos. Lo que he escrito, escrito queda, les contestó Pilato. Acá Jesús se nos narra que se le pone un símbolo, una señal, un travesaño en el cual va a decir Jesús, Rey de los Judíos. Es interesante que cuando una persona era crucificada, el título de su castigo, el título de su culpa, de su pena, iba a ser colgada en su cuello, mientras él iba de camino hacia el lugar de la crucifixión. Se iba a tomar el camino más largo posible. ¿Por qué? Porque los romanos querían usar la crucifixión como propaganda para su imperio. ¿Por qué? Porque le decían a todos aquellos que estaban alrededor en la ciudad: el que se mete con el imperio romano, se mete con nosotros y va a terminar así. Si ustedes se portan mal, si ustedes rompen nuestras leyes, van a terminar como este hombre. Así que se tomaba el camino más largo posible. Una de las cosas que sucedía mientras Jesús estaba yendo, cualquier criminal estaba yendo hacia la cruz, era que delante de él, aparte que el hombre tenía colgado el título de su castigo, de su culpa, de su pena, delante de él andaba un heraldo, una persona que anunciaba el crimen del criminal durante todo el camino. Pero ahora ustedes se pondrán a pensar, ¿qué título llevaba Jesús en la cruz? ¿Qué título llevaba Jesús en todo ese camino hacia la cruz? Y se los vuelvo a leer. Decía lo siguiente: Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Así que ya se imaginarán al heraldo anunciando constantemente: Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Y se puso en 3 idiomas. Se puso en arameo, en griego y en latín. El arameo era el idioma que hablaba el pueblo de Israel. El griego era el idioma de la cultura, el idioma que se hablaba culturalmente en la región y en todo el mundo conocido por Roma, gobernado por Roma. Y el latín era el idioma que hablaba el gobierno, el imperio romano. Los romanos hablaban latín. Así que Pilato está dejando testimonio en estos 3 lenguajes de que Jesús de Nazaret es el Rey de los Judíos. Y esto me lleva a pensar lo siguiente. El texto nos dice que muchos oyeron el crimen, entre comillas, de Jesús, que estaba siendo crucificado por ser Rey de los Judíos. Y eso me lleva a pensar lo siguiente. Dios decidió que hasta en los últimos momentos de vida de Jesús se diera testimonio de quién era Él. Mientras todo el pueblo de Israel está celebrando la fiesta de la Pascua, era una de las 3 fiestas principales y obligatorias que un judío tenía que celebrar en Jerusalén. Así que Jerusalén está repleto de judíos. Y Dios decidió que hasta en los últimos momentos antes de su muerte en la cruz se diera testimonio de quién era Él. Y que todos oyeran que el Mesías estaba yendo a cargar nuestros pecados en la cruz. Si ustedes leen Isaías capítulo 53, se darán cuenta que para el pueblo de Israel, si ellos hubieran conocido la Escritura, hubieran sabido que su Mesías iba a morir, que nuestro Mesías iba a morir en nuestro lugar. ¿Y eso cómo se podría llevar a la práctica? Que al igual que Jesús está dando testimonio hasta sus últimos momentos de vida, nosotros deberíamos ser conocidos de la misma manera. La pregunta que deberíamos hacer es la siguiente: ¿estoy dando testimonio de Jesús con mi vida? ¿Y tengo la intención de dar testimonio de Él hasta los últimos momentos de mi vida? ¿O simplemente vivo mi cristianismo, mi fe, para mí mismo? No me interesa mucho que los demás lo sepan. Solamente me intereso yo. Y solamente lo guardo para mí. Bueno, no fue el corazón de Dios ese. El corazón de Dios fue alcanzarte a ti, fue alcanzarme a mí
y alcanzar a todo el mundo. Y el Señor mostró su urgencia, su necesidad de compartir hasta en los últimos momentos quién era Él. La pregunta es, ¿estás haciendo tú lo mismo? ¿Estás dando testimonio de Él con la intención de hacerlo hasta los últimos momentos de tu vida o no? Algo para meditar y algo para cambiar si es que no estamos en esa situación o en esa condición o en ese deseo. Así que Jesús en la cruz tiene puesto bien claro que Jesús Nazareno, rey de los judíos. Los fariseos no querían que esto se pusiera así. Le dijeron, no, pon que dice. Él decía que era rey de los judíos. Y Pilatos, para fastidiarlos porque saben que han salido con la suya, les dice, lo que está puesto, eso queda, punto. Así que eso queda plasmado en la cruz mientras Jesús está sufriendo en nuestro lugar por amor. Ahora quiero compartir con ustedes algo bien interesante. Jesús, en este momento en la cruz, va a dar 7 declaraciones. 7 declaraciones que las primeras 3 las va a hacer más o menos desde las 9 de la mañana hasta el 12 del mediodía. Desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía, Jesús va a dar 3 declaraciones. Va a dar 7 en total. Y en esas declaraciones Jesús nos va a mostrar su amor. Nos va a mostrar ese amor verdadero que solo se experimenta cuando nosotros nos rendimos a Él. Lo primero que Jesús va a decir se encuentra en Lucas capítulo 23, versículo 34. Lo que Jesús dice mientras está siendo crucificado es lo siguiente: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y acá vemos el primer enfoque del amor verdadero. El primer enfoque del amor verdadero se centra en los demás, no en uno mismo. Imagínense a Jesús por todo lo que Él ha pasado. Ya hemos relatado un poco de la crucifixión y no hemos relatado mucho acerca del flagelamiento que Él sufrió antes. Pero Jesús, miren lo que está haciendo. Se está enfocando en los demás, no en Él mismo. Y Él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Isaías en el capítulo 53, un capítulo profético escrito 700 años antes de Jesús, nos dice que Jesús iba a interceder por los pecadores. Y eso es lo que Jesús está haciendo acá. Jesús está pidiéndole al Padre, perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. ¿Ven ese amor enfocado en los demás? Jesús no está centrado en Él, Jesús está centrado en los demás. Hasta en esas personas culpables, que lo hacen por ignorancia, siguen siendo culpables, eso no quita su culpa. Pero Jesús aún así los ama. Y Jesús desea que ellos se vuelvan a Él, desea que ellos se arrepientan. Y nos muestra su amor así. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Un personaje en el Nuevo Testamento que tiene una oración muy similar a la que Jesús hace aquí es Esteban. Esteban en el capítulo 7 de Hechos va a ser apedreado por los fariseos, que no toleraron que Esteban les dijera las cosas claras con respecto a su hipocresía religiosa. Así que mientras Esteban está muriendo apedreado por los religiosos que lo odian, Esteban no le dice, Señor, maldice a estos desgraciados. No dice eso. Capaz yo podría decir algo así. Yo cuando pienso en eso digo, wow, yo les diría, Señor, mátalos, estos malditos que me están matando siendo yo inocente. Pero Esteban muestra el mismo amor que Jesús, un amor centrado en los demás y no en Él. Y dice, Señor, no les tomes este pecado en cuenta. Y Esteban muere, Esteban descansa, Esteban fallece. Ese es el mismo tipo de amor que tú y yo deberíamos tener. Un amor enfocado en los demás, no un amor enfocado en nosotros. Y Jesús acá está poniendo en práctica lo que Él mismo les mandó a sus discípulos, por lo tanto a nosotros, en su tiempo en la tierra, a sus discípulos. Él les dice a sus discípulos en Mateo 5, versículo 44, en lo que se conoce como el Sermón del Monte, lo siguiente. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Jesús puso claro para nosotros que deberíamos amar a nuestros enemigos, orar por ellos. La pregunta es, ¿estás amando a tus enemigos? ¿Estás orando por ellos? Jesús no solamente nos mandó eso, sino Jesús nos mostró en la práctica cómo es orar por nuestros enemigos. Jesús lo está haciendo así.
Así que este es el primer enfoque del amor, el enfoque que se centra en los demás y no en uno mismo. Y eso es lo que vemos en la vida de Jesús, en su primera declaración: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora, continuemos con el Evangelio según San Juan y leamos el versículo 23 y el 24 para ver qué es lo que nos dice Juan. Mira lo que nos dice Juan, versículo 23. Cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron su manto y lo partieron en 4 partes, una para cada uno de ellos. Tomaron también la túnica, la cual no tenía costura, sino que era de una sola pieza, tejida de arriba abajo. No la dividamos, se dijeron unos a otros. Echemos suertes para ver a quién le toca. Y así lo hicieron los soldados. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: se repartieron entre ellos mi manto y sobre mi propia ropa echaron suertes. Acá Juan nos muestra que mientras Jesús está siendo crucificado, mientras Él lo está orando por sus enemigos, los soldados se reparten sus ropas. Eran 4 soldados y se reparten cada uno una prenda, pero la última no la rompen, no la dividen. Una ropa tradicional o una vestimenta tradicional para un judío era tener un turbante, era tener sus sandalias, una ropa exterior, una ropa interior entera y un cinturón. Así que cada uno se reparte, cada uno una prenda, y la última no la dividen, sino que se la echan a las suertes. Y Juan nos dice que cuando ellos hacen esto, se hace para que se cumpliera la escritura. La escritura es el Salmo 22, versículo 18. Esto está pasando y eso es algo que Juan nos dice, por si acaso, esto que sucedió para que se cumpliera lo escrito por David hace 1000 años en el Salmo 22. Y yo los animo en su tiempo libre a leer el Salmo 22, porque es un salmo profético que nos habla y nos da muchos detalles de lo que Jesús pasó en la cruz. Otros evangelios nos dicen que mientras esto está pasando, mientras los soldados se reparten sus ropas, mientras Jesús está orando por sus enemigos, dice que la gente y los religiosos se burlan de Jesús. Se burlan y le dicen: bueno, tú salvaste a otros, sálvate a ti mismo. ¿Por qué no te bajas de la cruz? Y se empiezan a burlar de él y empiezan a menear la cabeza. Eso es lo que sucede mientras Jesús está orando, mientras los soldados se reparten, la gente se está burlando. Pero resalto lo que Juan dice: esto sucedió para que se cumpliera la escritura. Quiero que se pongan a pensar en eso, que Jesús, mientras está haciendo todo esto, mientras los eventos están sucediendo, muestra que todo eso está en control. ¿Qué quiero decir? Que el Señor está en control del más mínimo detalle en estos eventos. Al Señor no se le escapa nada, el Señor está en control. Y todo lo que está pasando ya estaba previsto por Dios. No hay nada que a Él se le escape de las manos. No es: uy, crucificaron a Jesús, ¿qué vamos a hacer? Se me salió de las manos esto. No, el Señor está en control. Todo esto ya estaba anunciado 1000 años antes, 700 años antes y muchos años más. Así que el Señor está en control de estos pequeños detalles. Por lo tanto, si estás pasando por tiempos difíciles, entiende esto: el Señor está en control. Si el Señor estuvo en control de tan pequeños detalles, ¿no va a estar en control de tu vida? El Señor está en control y tú deberías descansar en Él. A Él no se le escapa nada de su mano. Él está en el trono. Así que tú descansa en Él, confía en Él y clama a Él. Él quiere que tú experimentes ese descanso, que solamente se puede encontrar en un Dios como el Dios que tenemos, el Dios verdadero, el Dios único, que no hay nada que se le escape de sus manos. Mientras esto está pasando, mientras Jesús está orando, mientras los soldados están que se reparten la ropa, mientras la gente se está burlando, los 2 ladrones de los cuales nos habló Juan van a tener una conversación entre ellos y luego uno con Jesús. Y esto sí quiero que lo leamos juntos. Quiero que me acompañen, por favor, para luego regresar a Juan, a Lucas capítulo 23, al versículo 39. Lucas 23, versículo 39. Lucas 23, versículo 39 nos va a hablar o nos va a dar detalles de lo que los ladrones que están alrededor de Jesús están conversando. Lucas 23, versículo 39. Miren lo que Lucas nos dice mientras todo esto está pasando. Y acá vamos a ver la segunda frase de Jesús en la cruz. La primera fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ahora se viene la segunda declaración, la segunda frase.
Lucas 23, versículo 39 nos dice: uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió. ¿Ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena? En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Esta es la segunda declaración de Jesús. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y acá sucede algo bien interesante. Un pasaje que muchos de nosotros ya conocemos y que muchas veces repetimos hasta en las enseñanzas. Pónganse a pensar, los dos ladrones. Uno de ellos se está burlando de Jesús. Uno de ellos lo cuestiona, pero el otro no. El otro llega a comprender quién es Jesús. Y pónganse a pensar todo este momento en la cruz. Este ladrón está viendo a Jesús crucificado, derrotado aparentemente, hecho mazamorra físicamente hablando. Pero él se da cuenta el título que tiene Jesús en la cruz. Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y se habrá preguntado: ¿Jesús Nazareno, Rey de los Judíos? ¿Y está así? Luego escucha a Jesús orar. Y escucha que este hombre, que supuestamente es un criminal, que es titulado como el Rey de los Judíos, está diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y él se puede haber estado preguntando: ¿perdónalos? Pero lo ideal es que tú maldigas a la gente. Lo normal es que tú maldigas a la gente. Pero ¿qué clase de amor es este? Luego escucha que los religiosos le están diciendo: salvó a otros y no se puede salvar a sí mismo, que se baje de la cruz. ¿Salvó a otros? Él me puede salvar a mí. Él es el Rey. Y él llega a entender que Jesús es el Mesías. Y él le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le responde: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué es lo que hizo este hombre? Simplemente creyó en él. Simplemente puso su confianza en Jesús. Reconoció que él era el Señor. Reconoció que era el Rey y que él le podía dar la salvación. No por obras, sino simplemente por gracia. Simplemente por amor. Este amor tan sobrenatural que está enfocado en los demás. Jesús pudo haber ignorado su declaración del ladrón. Jesús pudo haber hecho oídos sordos. La verdad, estoy centrado en mi dolor. No me interesa lo que tú tengas para decirme. Pero Jesús se da el tiempo de escuchar a este hombre, recordarlo a él cuando venga su reino, y Jesús se da el tiempo de contestarle íntimamente a él, privadamente a él, y decirle: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y si tú pusieras tu confianza hoy en Jesús, si tú lo reconocieras como el Rey de tu vida, como el Señor de tu vida, como el Salvador, Jesús te va a decir exactamente lo mismo a ti. Te aseguro que estarás, no hoy, porque no vas a morir hoy, te aseguro que estarás conmigo en el paraíso. Eso es lo que Jesús te diría hoy si tú te rindes a Él. De la misma manera que se lo dijo al ladrón. El ladrón no ganó la salvación, sino Jesús le estaba ganando por él. Ese es el amor que se enfoca en los demás. Seguimos viendo ese enfoque del amor. Un amor que piensa en los demás, que no piensa en sí mismo. Y nos muestra lo simple que es la salvación, lo sencilla que es acceder a Él. Jesús es el que hace el cambio en tu vida, no tú. Tú simplemente te rindes a Él. Aceptas el regalo que Él está haciendo en nuestro lugar. Y Él te va a decir: de cierto te digo que estarás conmigo en el paraíso. Qué hermoso es eso. Y esa es la segunda declaración que Jesús hace. Una declaración enfocada en los demás, que nos muestra su amor y que nos muestra lo sencillo y maravilloso que es la salvación que obtenemos en Él. Ahora volvamos nuevamente a Juan. Volvamos al versículo 25 del capítulo 19. Y vamos a ver ahí la tercera declaración de Jesús. Y hemos visto dos, en las cuales Jesús se está enfocando en los demás. El verdadero amor se enfoca en los demás. Y miren lo que Juan nos dice en el versículo 25 del capítulo 19. Juan nos dice lo siguiente: junto a la cruz de Jesús estaban su madre, las hermanas de su madre, María la esposa de Cleofas y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento
ese discípulo la recibió en su casa. Me parece bien interesante que mientras Jesús está siendo crucificado, los demás discípulos no están alrededor de él. Los demás discípulos están escondidos, han huido. Pero estas mujeres, junto con el apóstol Juan, están ahí, parados al pie de la cruz. Y esto es algo que para los evangelistas, para los que escribieron esto, era vergonzoso. En la época de Jesús, escribir así de las mujeres, en contraste con los hombres, mientras los hombres han huido, era algo vergonzoso. Pero era lo que realmente sucedió. Y estas mujeres y Juan son un ejemplo para nosotros. A ellas no les importó el sufrimiento. A ellas no les importó el riesgo que conllevaba estar junto a Jesús en la cruz. Imagínense eso. Ellas en buena cuenta están diciendo, nosotros somos sus seguidores. Nosotros estamos con Él. Eso significa que podrían ellas terminar en la cruz. Si los romanos se encaprichaban, podrían haberlos atrapados y crucificados a ellos. Había un riesgo. Pero a ellas no les importó dar testimonio de que eran de Jesús, de que eran sus discípulos. A pesar de que hubiera el riesgo de los sufrimientos, ellos estuvieron parados en la cruz. Y es un ejemplo para nosotros. A pesar de las dificultades, a pesar de las cosas que capaz nos atemorizan, nosotros deberíamos estar al pie de la cruz, firmes en Él, felices de declararle al mundo que somos sus discípulos y que estamos junto a Él. Y Jesús, mientras las mujeres están ahí, le va a dar una declaración a Juan y a su madre. Y mientras María está escuchando a Jesús, y mientras María está viendo a Jesús ser crucificado, está sucediendo algo que ella ya sabía que capaz iba a pasar. Porque cuando nosotros vemos Lucas, en el capítulo 2, vemos que cuando Jesús nació, María y José llevaron a Jesús al templo. Y ahí se encontraron con un hombre que se llamaba Simeón. Y Simeón le dijo a María que ella iba a sufrir y que ella iba a sentir que como una espada iba a atravesar su alma. Y eso es lo que ella debe estar sintiendo en ese momento. Imagínense, ese Salvador es Dios hecho hombre, pero de todas maneras ella lo dio a luz y ella lo crió. Así que ella está sufriendo grandemente por Jesús. Pero ella sabía que eso iba a pasar. Y es un sufrimiento duro. Pero Jesús no la deja desamparada. Y acá vemos nuevamente el verdadero amor. Un amor centrado en los demás y no en uno mismo. Y le dice a Juan, o primero le dice a María. Nos dice el versículo 26, se los voy a volver a leer. Cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento, ese discípulo la recibió en su casa. Me gusta porque Jesús no está centrado en su sufrimiento. Jesús, a pesar de su sufrimiento, sigue amando a los demás. Y la pregunta que les haría a ustedes es la siguiente, y que me la hago a mí también. En momentos de sufrimiento, en momentos de estrés, en momentos de preocupación, ¿sigo amando a los demás? ¿O me estoy centrando en mis problemas? La verdad no tengo tiempo para amar a los demás porque estoy pasando por momentos difíciles, estoy pasando por una tormenta. Así que más bien todos fíjense en mí y yo no me voy a fijar en los demás. Es mi momento, yo quiero estar con el Señor, más bien ustedes ministren a mí. Pero Jesús no hace eso. Imagínense lo que Jesús está sintiendo y está sufriendo todo este tiempo. Porque esto sucede, como les dije, de las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Y Jesús aún así se sigue enfocando en los demás. Qué ejemplo maravilloso para nosotros, de no enfocarnos en nosotros mismos a pesar del sufrimiento. Ok, Señor, tú estás en control de las cosas que estoy pasando. Permíteme seguir reflejándote a ti. Y tú, Dios, eres amor. Así que por lo tanto yo voy a amar a los demás a pesar de mi situación. Y voy a dejarte a ti mis cargas. Echen sobre Él todas sus cargas porque Él tiene cuidado de ustedes, diría el apóstol Pedro. Así que eso es lo que está haciendo Jesús. Jesús se está centrando en los demás. Y le hace una declaración a Juan y a su madre. Madre o mujer, ella tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Y desde ahí Juan la recibió en su casa. Jesús está mostrando que el amor que se enfoca en los demás es un amor que honra a sus padres. Es un amor que desea bendecir a sus padres. Es un amor que desea velar por el futuro de sus padres. Y eso es algo que nosotros debemos tener presente. El Señor desea que nosotros honramos a nuestros padres, que nosotros velemos por ellos y que confiemos en que el Señor nos va a proveer para sustentarlos a ellos, porque eso implica honrarlos. Honrarlo implica sustentar a tu papá y a tu mamá cuando ellos no tienen la posibilidad. Yo estoy tratando de crecer en esa área. Todavía me falta mucho a mí.
pero es algo que todos nosotros debemos practicar. ¿Cómo va eso en tu vida? ¿Estás honrando a tu padre y a tu madre de esa manera? ¿Estás velando por el futuro de ellos? Jesús está poniendo a un hombre que ha estado junto a él, Juan, para que vele por su madre. No se sabe por qué Jesús no se lo entregó a sus hermanos. Capaz podría ser porque sus hermanos aún no son creyentes en él. Podría ser. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Jesús se preocupó por el futuro de su mamá. Así que se le encargó a su discípulo amado Juan. Así que repito, el verdadero amor se enfoca en los demás y el verdadero amor honra a sus padres. Y eso es lo que vemos en Jesús. Y eso es lo que sucede hasta el mediodía. Pero luego del mediodía hasta las 3 de la tarde, todo se vuelve tinieblas. Absolutamente todo. Todo el mundo cae en tinieblas. Desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Y esto nos lleva inmediatamente a recordar lo que sucede en la última plaga en Egipto. La última plaga de Egipto, la muerte de los primogénitos, fue una oscuridad total. Pero no duró 3 horas, sino 3 días. Pero era una sombra de lo que iba a suceder con la muerte del primogénito, del unigénito Hijo de Dios, de Jesucristo. Después de la oscuridad de la última plaga, murieron los primogénitos. Murió el Cordero de la Pascua. Después de las tinieblas va a morir el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esto también le hablaba al pueblo de Israel de que después de las tinieblas venía juicio. Venía salvación por medio del Cordero, pero venía juicio para aquellos que no pusieron su confianza en el Cordero. Aquellos que no recibieron la sangre derramada del Cordero en ellos y en sus familias. Así que nos habla de salvación por la muerte del Cordero, pero también de un juicio venidero. ¿Qué es lo que te espera a ti? ¿Te espera la salvación por medio del Cordero que quita el pecado del mundo, que está muriendo en tu lugar? ¿O viene sobre ti el juicio futuro? Porque el Señor va a venir y el Señor va a juzgar. ¿Cuál lado escoges tú? Es una decisión que tú ya tienes que tomar, porque Jesús ya hizo todo el trabajo y de eso vamos a hablar a continuación. La decisión ahora está en tu poder. ¿Te rindes a Cristo como el ladrón que creyó en Él? ¿O te burlas de Él como el otro ladrón que le decía, sálvate tú y sálvanos a nosotros mismos? ¿Qué actitud tienes? ¿De humildad o de orgullo? Es una pregunta que solo tú puedes responder. Así que esto sucede desde las 12 hasta las 3. Y a las 3 de la tarde terminan las tinieblas y Jesús clama en Marcos 15:34. Eloi, Eloi, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es lo que dice Jesús. Y cuando Jesús dice eso, la gente se queda sorprendida y piensa que está llamando a Elías. Jesús ya no puede hablar muy bien. Y Jesús al decir Eloi, Eloi, lama sabactani, la gente piensa que está llamando a Elías, porque tenían una idea que Elías iba a volver, el pueblo de Israel. Y en este momento Jesús está cumpliendo también el Salmo 22. Por eso los animo a leer el Salmo 22. En el Salmo 22 también empieza diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es interesante y doloroso por lo que vamos a ver a continuación, que Jesús es el único momento en el cual llama a su Padre Dios. Jesús siempre en los evangelios lo vamos a ver hablándole a su Padre como Padre, pero nunca como Dios. Pero en este momento sí le dice, Dios mío. Y en este momento sucede un evento trágico, un evento también misterioso, pero es cuando Dios, el Hijo, está recibiendo la ira que nosotros merecemos por nuestro pecado. Pablo lo pondría así en 2 Corintios 5:21. Al que no cometió pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso es lo que diría Pablo de este evento. Jesús está recibiendo el castigo por nuestros pecados para que ahora nosotros, al poner nuestra confianza en Él, seamos declarados justos con la justicia de Él. Hay un intercambio en este momento, pero un intercambio dolorosísimo. ¿Por qué? Escuchen o imagínense el sufrimiento de Jesús al decir estas palabras. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús siempre había tenido una relación íntima de amor con su Padre. Él había experimentado ese amor. Y acá vemos el segundo enfoque del amor. El segundo enfoque del amor
es el amor a Dios y el amor que Dios te da a ti. Es un amor que se experimenta de parte de Dios, que tú puedes experimentar porque Dios lo derrama en tu vida, porque Dios te lo muestra diariamente con su gracia. Tú mereces la ira de Dios, tú tropiezas a cada rato, pero ves que en lugar de Dios castigarte y azotarte, te trata con gracia y con amor. Y tú dices, Señor, ¿por qué me amas tanto? Te fallo tanto y tú me sigues amando así. Ese es el amor que Jesús muestra que ha perdido en este momento, por así decirlo. Por eso clama así. Es una pérdida de esa comunión con Dios el Padre. Y esto nos debería a nosotros llevar a meditar en lo siguiente. Si Jesús nos muestra este dolor que está sufriendo en nuestro lugar por el pecado, esto nos debería a tener una actitud completamente diferente con respecto al pecado hoy en día. El mundo de hoy, lamentablemente, tiene, no sé, una tranquilidad ante el pecado, y estoy hablando como discípulos de Cristo, como cristianos, que me queda sorprendido. Ya esa sensibilidad a rechazar el pecado poco a poco se está perdiendo. Pero cuando vemos a Jesús sufrir de esta manera acá, nos debería llevar a tomar una actitud completamente diferente al pecado. Y les quiero leer a ustedes lo que un predicador antiguo llamado Charles Spurgeon escribió acerca de este pasaje y acerca de todo este evento tan doloroso para Jesús. Él dice lo siguiente, se los quiero leer. Dice, oh señores, si yo tuviera un hermano que hubiera sido asesinado, ¿qué pensarían de mí si valorara el cuchillo enrojecido con su sangre? ¿Qué pensarían si me hiciera amigo del asesino? Seguramente debo ser cómplice del crimen. El pecado mató a Cristo. ¿Serás amigo de él? El pecado atravesó el corazón del Dios encarnado. ¿Puedes amarlo? Repito la última frase. El pecado mató a Cristo. ¿Serás amigo de él? El pecado atravesó el corazón del Dios encarnado. ¿Puedes amarlo? ¿Puedes amar el pecado? ¿Puedes ser amigo de él? Al ver lo que Jesús ha hecho en nuestro lugar, yo me inclinaría a pensar que no. Pero estamos viviendo en un mundo en el cual la sensibilidad al pecado se está perdiendo. Recuerda lo que Jesús ha tenido que sufrir en nuestro lugar por el pecado. Así que nuestra actitud al pecado debería ser aborrecerlo, porque eso es lo que llevó a nuestro Señor a la cruz, el pecado. Así que yo te animo a no ser amigo del pecado y a aborrecerlo y a alejarte de él. Si tú estás viviendo en pecado, da un giro de 180 grados y aléjate de él. Y pídele al Señor la fortaleza para dejarlo. Y camina en santidad, camina en pureza, que es lo que Dios quiere. Él tuvo que sufrir horriblemente por tu pecado y por el mío. Así que lo que podemos hacer, lo que mejor podemos hacer, es alejarnos de él inmediatamente. Arrepentirnos de nuestros pecados y caminar como el Señor quiere, de una manera digna de él. Y eso es lo que nos muestra este pasaje. Avancemos un poco más para terminar. Miren lo que Juan nos sigue diciendo en el versículo 28 de su evangelio. Dice Juan, después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado y para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre, así que empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en una caña y se la acercaron a la boca. Al probar Jesús el vinagre, dijo, todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Acá Jesús, en su quinta declaración, dice, tengo sed. Y acá Jesús está cumpliendo también una profecía, como había sido escrito anteriormente. El Salmo 69, versículo 21. Y acá Jesús, al decir tengo sed, nos está mostrando primeramente que es humano, que tiene humanidad. Nos está mostrando que es obediente porque se está cumpliendo la Escritura al decir tengo sed. Y nos está mostrando algo importante. Jesús está diciendo tengo sed y él va a ser saciado en ese momento. Se le va a poner una esponja y él va a tomar. Pero Jesús nos está diciendo esto. Yo estoy sufriendo sed para que ustedes en mí nunca más la vuelvan a tener. Yo voy a ser su sustento, yo voy a ser su gozo, yo voy a ser su plenitud. En mí nunca más tendrás esa sed de sentirte vacío porque en mi presencia no está contigo. Yo te voy a dar esa plenitud.
Yo experimenté la sed para que tú no la tengas que experimentar. Eso es lo que el Señor está mostrando acá. Y luego, en esta versión, lo dice de una manera diferente, pero la penúltima declaración de Jesús es: consumado es. Y Jesús, al decir consumado es, nunca se pongan a pensar en que lo está diciendo de una manera derrotado. Consumado es. No. Jesús está diciendo un grito de victoria. Consumado es. Todo ha sido pagado. La palabra en original es tetelestai. Todo está pagado. Y la palabra tetelestai tiene varios contextos. La palabra tetelestai era algo que un trabajador, al cumplir su tarea diaria, le diría a su jefe. Acabó su chamba, acabó su trabajo y le diría al jefe, tetelestai. Otro contexto en el cual se utilizaría la palabra tetelestai era en el contexto religioso. Los sacerdotes, al recibir los sacrificios, los corderos de las personas, al buscar alguna falla y al no encontrar ninguna, encontrarlo perfecto, dirían tetelestai, está perfecto para el sacrificio. Los pintores, los escritores, al terminar su obra de pintura y de escritura, dirían, al verla completa, tetelestai. Y los mercaderes, al terminar sus transacciones de venta y compra, al pagar toda la deuda, dirían tetelestai. Todo está pagado, todo está consumado. La deuda ya ha sido cancelada. Y esa es la deuda que tú y yo tenemos. Y Jesús la ha pagado completamente por nosotros. Y eso implica que no hay nada más que nosotros podamos agregar a la obra de Jesús para obtener salvación. Si tú piensas que la salvación es por la fe en Jesús, pero aparte tienes que hacer más cosas para obtener la salvación, le estás agregando o estás diciéndole a Jesús: lo que tú hiciste en la cruz no es suficiente, falta más. Pero no, Jesús pagó absolutamente todo en la cruz. Por eso Él pudo decir en un grito de victoria: consumado es, todo está pagado. Y eso me lleva a mí a descansar increíblemente. Ya Jesús pagó por mí, ya todo está consumado, ya todo está pagando. Por eso es que Pablo va a decir, para los que estamos en Cristo Jesús, no hay condenación. Jesús ya pagó por todo. Me encanta eso. Y acá Jesús está mostrando la obra que Él ha hecho en la cruz, una obra de amor por ti y por mí. Y Lucas, en el versículo 46 del capítulo 23, nos narra rápidamente la última frase de Jesús en la cruz, en la cual le dice: en tus manos, al Padre, encomiendo mi espíritu. Y Jesús, como nos dice Juan, descansa su cabeza. Y la idea es como que pusiera su cabeza sobre una almohada. Jesús se entrega su espíritu. Nadie le quita la vida a Él, sino que Él le entrega por voluntad propia. Eso me encanta, porque esto nos muestra la victoria de Jesús, el control total, la victoria total que Él tuvo por ti y por mí. Y en estas declaraciones, Jesús nos muestra el amor sobrenatural. Un amor que tú y yo debemos expresar. Y quiero repasar rápidamente, porque con este versículo terminamos, lo que hemos visto con respecto a los tres enfoques del amor. El enfoque del amor que primero vimos es que el verdadero amor se enfoca en los demás. Es un amor sacrificial. Es un amor que ora por los demás. Es un amor que hospeda a los demás. Es un amor que vela por el futuro de los demás. Es un amor sacrificial. El segundo enfoque del amor es que es un amor que se experimenta de parte de Dios. Dios nos da a nosotros un amor que es un amor ágape, un amor sobrenatural, un amor que no espera nada a cambio, un amor que se entrega al 100%. Así que el segundo enfoque del amor es ese, el amor que se experimenta de parte de Dios, pero es un amor también que solamente se puede obtener por medio de Él. Ese amor que tiene Jesús para con los demás, tú no lo puedes fabricar, ni yo lo puedo fabricar. Por más que nos esforcemos, nosotros no vamos a poder amar nunca así. La única forma de poder amar así, como lo reflejó Esteban al ser apedreado, es pidiéndole a Jesús ese amor sobrenatural en tu vida. Señor, dame a mí ese amor. Señor, dame a mí ese amor sobrenatural. Yo quiero amar a los demás así y reflejarte de esa manera a tu persona. Tú me has mostrado cómo es amar así. Yo necesito de tu amor porque de otra manera no lo puedo hacer. Y dar el paso de fe de decidir amar a los demás. Es, ok, Señor, dame ese amor y decido amar a mi enemigo. Decido orar por él.
Decido amar a todos. Decido manifestar tu amor con mi propia vida. Ese es el primer amor. Y el segundo enfoque del amor, como les digo, es el amor que se experimenta de Dios y solamente se obtiene de Él. Y el tercer enfoque del amor es ver a Jesús. En Jesús observamos y aprendemos de Él lo que es el verdadero amor en la práctica. Ese es el verdadero amor. Mira a Jesús y vas a ver el verdadero amor. Si ustedes leen 1 Corintios capítulo 13 y reemplazan la palabra amor por la palabra Jesús, se van a dar cuenta ustedes que Jesús cabe perfectamente en la descripción que el apóstol Pablo nos da acerca del amor. Y yo les dejo de tarea leer 1 Corintios 13 y poner en lugar del amor su nombre. Y decir, Horacio es compasivo, Horacio, etcétera, etcétera, y ver cómo estamos en eso. Y decirle, Señor, acá estoy fallando. Ayúdame a amar de esa manera. Ayúdame a reflejar tu amor de esa manera. El verdadero amor se aprende y se observa en la persona de Jesús. Todo lo que Jesús está pasando en la cruz, de arriba abajo, es puro, puro amor. Y por último, quiero que ustedes recuerden lo siguiente. Juan en todo momento empezó a declarar, y esto sucedió para que se cumpliera la Escritura, y esto sucedió para que se cumpliera la Escritura. ¿Qué nos muestra eso? Que el Señor está en control y hasta los más mínimos detalles en su crucifixión y en tu vida. Eso quiere decir que el Señor es digno para que tú hoy digas, mi vida va a ser un sacrificio vivo para ti, Señor. Tú sí eres digno de que yo te entregue mi vida por completo y que mi vida sea un sacrificio vivo para ti. Yo voy a vivir para ti. Tú eres digno. Tú eres el único que me puede dar ese amor a mí, que me puede dar ese gozo y que me puede dar ese amor para que yo lo exprese a los demás. Tú eres digno y mi vida va a ser entregada para ti y para tu persona. Y eso es lo que quiero que ustedes mediten el día de hoy. Así que vamos a terminar orando y pedirle al Señor esta noche ese amor. Señor Jesús, muchas gracias por lo que tú hiciste por nosotros en la cruz. Gracias, Señor, porque tú eres el amor perfecto. Tú eres amor. Y, Señor, en ti encontramos ese amor y en ti podemos obtener ese amor para con los demás. Te pedimos hoy, esta noche, que tú nos brindes ese amor sobrenatural en nuestra vida. Que podamos experimentar tu amor todos los días, Señor. Si alguien no ha entregado tu vida a ti en este momento, te pido, Señor, que tú lo guíes a rendirse a ti. Y, Señor, que tú derrames tu amor sobre esa persona y que tú le des ese amor para que lo exprese a los demás. Y ayúdanos, Señor, a seguir aprendiendo de ti y ver lo que realmente es el amor en la práctica. Al verte diariamente a ti cuando estuviste aquí en la tierra y cuando mostraste todas tus maravillas a través de toda la Biblia. Te entregamos, Señor, esta noche en tus manos y nuestras vidas enteras. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, así terminamos, familia. Que Dios los bendiga.